Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Se cumple un año de lo que Rusia denominó Operación Militar Especial en Ucrania, un conflicto que ha adquirido dimensiones internacionales por la participación de Occidente en el suministro de armas a Kiev, por las sanciones impuestas a Moscú y, lo más importante, porque es una confrontación que se venía fraguando años antes. ¿Qué ha pasado en el terreno? ¿Ha habido propuestas recientes de negociaciones de paz o estamos a punto de ver una confrontación bélica a mayor escala? Todo esto lo analizaremos hoy, justo en la Diana. Земля, мы тут живем. И куда нам бежать? Куда нам бежать? Ребенок, зачем мы тут мирные жители? У нас ни солдат, никого нету. Нас тут нету никого. Почему они бомбят? Ну жизнь свою оставшуюся, блядь. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Вживу ніколи не бачив, в інтернеті тільки Абрамси, Леопарди бачив, вживу я їх ніколи не бачив. Тобто зрозуміло, що потрібно, щоб показали, де і що, як. Ну і не знаю, я вважаю, що 2 неділі вистачить з головою, щоб навчитися. Я ж кажу, головне завжди, головне бажання. El presidente ucraniano ha advertido de que la situación en Bakhmut se está volviendo muy difícil. Volodymyr Zelensky dice que las fuerzas rusas están destruyendo sistemáticamente todo lo que sirve a las tropas ucranianas para proteger sus posiciones. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ejército ruso está utilizando en la ciudad ucraniana prácticas de asalto frontal con un alto grado de desgaste. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha visitado Kiev, donde se ha reunido con Zelensky y ha anunciado que Washington va a transferir casi 1.000 millones de euros adicionales de ayuda a Ucrania. Ведущие страны НАТО объявили свои главные. Cuando todos los países líderes de la OTAN han declarado manifiestamente que su objetivo es infligirnos una derrota estratégica, hacernos sufrir, como dicen, ¿cómo podemos ignorar sus capacidades nucleares en estas circunstancias? Especialmente cuando están enviando decenas de miles de millones de dólares en armas a Ucrania. Tienen solo una meta, disolver a la antigua Unión Soviética y a su parte fundamental, la Federación Rusa. Quizás a veces no se acepten en lo que llaman la familia de los pueblos civilizados, pero solo por separado. ¿Lo ven? Cada parte por separado. ¿Por qué? Para poder dominarnos y controlarnos. Hoy nos acompaña en el estudio el profesor titular de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso. Profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar nuevamente. Todo bien y bueno, un placer estar nuevamente acá con ustedes. Para comenzar con el análisis, luego de un año de conflicto, los objetivos iniciales de Rusia han cambiado según la participación de Occidente en esta guerra. ¿Cuál es la situación actual en el terreno, el balance que pudiéramos hacer? Bueno, pasado un año, sin lugar a dudas que los objetivos han cambiado porque la propia guerra impone nuevas dinámicas y nuevos objetivos. La guerra no es un hecho plano, ¿no? La programación que uno hace inicialmente se tiene que cumplir así. En esta guerra han incidido toda una serie de elementos que puede que Rusia no esperaba y la ha obligado entonces a hacer ajustes, que es algo muy normal. La guerra es como una partida de ajedrez. Acá, sin lugar a dudas, pienso que ha ejercido mucha influencia la participación creciente y activa de Occidente.
yo creo que nadie esperaba que se involucrara de la manera en que se ha involucrado. Occidente está en la guerra. Estados Unidos le ha impuesto a todo el mundo, a todo el occidente colectivo, esa guerra, y todos están participando. Porque muchas veces se habla del envío de armas, del envío de recursos financieros, pero también hay muchos mercenarios de todos esos países que están nutriendo las unidades ucranianas. De la misma manera, creo que los rusos tampoco esperaron de que mucha gente de la población ucraniana reaccionara así, porque muchos de ellos lo ven como una agresión, independientemente de que estén de acuerdo o no con el gobierno, que no les guste tener que pelear con Rusia, porque hay una realidad que ahora todo el mundo la ignora, pero bueno, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, históricamente son países hermanos, y tener que pelear entre ellos, pues, para mucha gente es un poco desagradable. Sin embargo, hay muchas personas ucranianas honestas que han cogido las armas porque consideran, bueno, están agrediendo a mi país. Eso es posible que Rusia no lo esperara. Pensaron, bueno, nosotros entramos y mucha gente, todos los que no están a favor de Zelensky o de todo lo que ha ocurrido ahí, se van a unir a nosotros. De hecho, se han unido algunos, pero no ha sido así. Entonces esto ha complejizado mucho la guerra y se ha ido extendiendo en el tiempo, ya llevamos un año y unos días. Pero cuando nosotros hablábamos ahorita, antes de empezar el programa, sobre la lectura de los medios, el análisis de los medios, a veces no existe una dimensión real de qué está pasando en el terreno, pues las visiones están muy polarizadas. Diana, lo de siempre, esto la primera víctima de la guerra es la verdad. Y tanto, yo tengo la costumbre, ¿no?, de seguir, de leer la información de distintos medios. Y cuando voy en los medios, yo leo todos los días las informaciones oficiales del gobierno de Ucrania. Cuando uno lee las cosas que dice Zelensky, por favor, no tiene nada que ver con la realidad, pero también de la parte rusa. Se dicen muchas cosas que a la larga tampoco coinciden. Ahí se están librando combates muy duros, están muriendo gente, la situación operativa, aunque es relativamente favorable y de determinada ventaja para Rusia, es compleja. Y bueno, cada medio, no se olvide que lo que estamos viviendo es una guerra cognitiva. Cuando uno lee las informaciones es lo más indecente, que uno ve las cosas, las mentiras, la manipulación. Y eso es lo que está pasando, cuesta trabajo orientarse y darse cuenta qué es lo que está ocurriendo en realidad. Lo que más ayuda a entender es cuando uno se pone a analizar los mapas, porque bueno, cuando uno ve los mapas operativos sobre la situación, ya entonces verdaderamente ve el avance o no de una de las partes en conflicto. Ve una parte, porque bueno, hay otras cosas que no aparecen en el mapa, pero tú te das cuenta de cómo se están moviendo las acciones. Ahora bien, Zelensky ha dicho que está preparando condiciones para atacar Crimea. Lo dijo públicamente. ¿Qué consecuencias pudiera tener este anuncio por parte del presidente ucraniano? Bueno, tiene que ver con lo anterior. Yo pienso, en primer lugar, Zelensky no es un político profesional, es un hombre de los medios y está siguiendo el guión de los medios. Y ya dijimos cómo se están moviendo los medios con relación a esto. No creo que Ucrania esté en condiciones de atacar Crimea. De hecho, en estos momentos, bueno, le acaba de destituir al comandante en jefe de las tropas en la región del Donbass, porque les está yendo muy mal ahí, independientemente de todo el apoyo que está recibiendo de Estados Unidos y sus aliados. La situación operativa es muy complicada para Ucrania y es normal. Ucrania está combatiendo contra Rusia y no es Ucrania. Yo digo que la guerra es en Ucrania y la están peleando los ucranianos, pero esto es una guerra que es una guerra de los Estados Unidos. Entonces, no creo que estén en condiciones de atacar Crimea, no, incluso ni de defender esa zona ahí de Bakhmut. Y él a veces dice cosas, le digo, yo todos los días leo las declaraciones, porque él es un hombre que en el día hace varias declaraciones. Sí, interviene en varios programas, se comunica con mucha gente y todo eso. Y es muy activo en las redes sociales. Sí, él es muy activo en las redes sociales, eso sí. Y muchas de las cosas que él dice yo las veo con una falta de realismo extraordinario. En concreto, no están en condiciones de atacar Crimea.
Y te digo más, tampoco pienso que los patrocinadores de esta guerra lo permitan, porque Rusia ha sido categórica en que la respuesta va a ser contundente en caso de que ataquen Crimea. Respondí esto un poco que enlazándolo con la primera parte. En la guerra han habido toda una serie de reacomodos, reajustes. Cambio de objetivos iniciales. Los objetivos generales ellos lo mantienen. Sí. Pero bueno, la cuestión operativa, táctica operativa es la que ha cambiado un poco, porque Rusia está haciendo una guerra convencional. Y no estoy hablando de armas nucleares. Rusia tiene otro armamento contundente que no ha usado. Que no ha usado y que no llega a hacer armamento nuclear. Ellos no han utilizado mucho armamento y esto también se entiende. Fíjate que Rusia nunca ha dicho que es una guerra, sino una operación militar especial con objetivos muy concretos, objetivos limitados, porque realmente, mira, para Rusia sería, desde el punto de vista humano, político, sería un desastre tener que utilizar ese tipo de armamento que provoca un montón de víctimas y de destrozos. Aunque ya de por sí la guerra está teniendo las bajas que se esperaba que pudieran ocurrir en un tipo de conflicto de este magnitud. Las está teniendo y no de ahora, tampoco incluso desde el 2014, como se dice. Esta guerra empezó mucho antes. En el año 2004, la gente se lo ha olvidado, pero en Ucrania hubo una revolución de colores, la revolución naranja, que llegó al poder a Yushchenko, y Yushchenko es el esposo de un oficial de inteligencia de los Estados Unidos. Y desde mucho antes, ya, los círculos de interés de Estados Unidos han estado constantemente atizando. La guerra cognitiva tenía que ver con eso. Muchos ucranianos, que eran personas muy normales, personas muy decentes, con el bombardeo la han llevado, porque la guerra cognitiva va directa a la mente, a la forma de pensar, y le han cambiado la manera de pensar. Y hay un segmento de la población que actualmente está convencido sobre esta situación de la guerra y de que Rusia es el enemigo. ¿Cómo no? Y sin embargo, yo lo reitero, el enemigo no es Rusia, el enemigo es Ucrania. Los enemigos son los primeros, muchos de los propios, de la élite ucraniana, que yo le digo que es una élite anti-ucraniana y que está al servicio de los intereses más espurios, y no solo del occidente colectivo, sino de la élite del occidente colectivo, porque esta guerra no solo beneficia a esa élite. Profesor, le propongo hacer una primera pausa para continuar analizando este tema porque tenemos otros elementos informativos para compartir. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. And your support is crucial, not just to stand in such fight, but to get to the turning point, to win on the battlefield. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really. Así provocó la risa el presidente ucraniano a los congresistas estadounidenses durante su intervención en el órgano legislativo en diciembre pasado, al pedir más ayuda económica que viene a ser más leña a un fuego que no tiene para cuándo terminar. Esa misma jornada, Washington anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Kiev, por un valor de más de $1.000 millones, donde incluía por primera vez la entrega de los sistemas de defensa antiaérea Patriot. Unos meses más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin denunciaba durante su discurso anual a la nación y ante la Duma estatal el poder ilimitado de Occidente en el financiamiento de la guerra en Ucrania. Mientras protegemos la vida de las personas, nuestra propia casa, el objetivo de Occidente es el poder ilimitado. Ya ha gastado más de $150.000 millones en complacer y armar al régimen de Kiev. En comparación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países del G7 gastaron unos $60.000 millones en 2020 y 2021 para ayudar a los países más pobres del mundo. ¿Entienden? Para la guerra, $150.000 millones. Y para los países más pobres, de los que supuestamente se preocupan siempre, $60.000 millones. Y también exigen la obediencia de los países que reciben este dinero. ¿Dónde está toda la palabrería sobre el alivio de la pobreza, el desarrollo sostenible y la ecología? ¿A dónde se ha ido todo?
El propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó a principios de febrero que los países miembros de la alianza proporcionaron ayuda militar, financiera y humanitaria sin precedentes a Ucrania por un valor de unos 120.000 millones de dólares desde el comienzo de la operación militar rusa. Durante la Asamblea Parlamentaria número 68 de la alianza, Stoltenberg reconoció que apoyar a Ucrania tiene un precio, pero pidió unidad. Tenemos que estar preparados a apoyar a Ucrania durante mucho tiempo. Desde luego hay que pagar el precio, es verdad, en nuestros países muchas personas se encuentran ante unas mayores cuentas, mayores facturas, son tiempos muy difíciles para muchas personas, pero el precio que pagamos nosotros como aliados, se calcula en dinero, en cambio el precio de los ucranianos en sangre. Y si permitimos a Putin que gane, todos nosotros tendríamos que pagar un precio muchísimo más alto. Mientras, el conflicto entre Ucrania y Rusia sigue llenando los bolsillos de las grandes industrias armamentísticas, disfrazadas de ayudas humanitarias y otros eufemismos que pretenden seducir a la opinión pública internacional. La OTAN y los Estados Unidos continúan pidiendo sacrificios a la clase media de sus países para financiar una guerra a miles de kilómetros con dinero público y que nada tiene que ver con la prosperidad de los ucranianos. Regresamos con el análisis. La propuesta de paz planteada por China ha sido recibida con escepticismo por Estados Unidos. Profesor, ¿no existe un interés en que se llegue a la mesa de diálogo o no existe un interés en que esa propuesta venga de China? Las dos cosas. Deseamos que esta guerra no es de Ucrania, no es de Rusia, es de la élite de Estados Unidos, que no tiene que ser incluso ni la élite gobernante, sino la que subyace. No le interesa que haya paz, porque el complejo militar industrial se está enriqueciendo con esta guerra. El sector energético de los Estados Unidos se está enriqueciendo con esta guerra, porque le está vendiendo a Europa petróleo y gas mucho más caro, incluso petróleo y gas que compran de origen ruso, y se lo están vendiendo a Occidente, como muy buenos amigos que son y aliados. Y además, tampoco es una propuesta de China. Y China es uno de los objetivos de la política exterior, uno de los objetivos a destruir por la política exterior de los Estados Unidos. No olvides que están hablando de enviar 20.000 efectivos a Taiwán. Y esto es un conflicto directo con China. No conviene, y te voy a ser honesto, cuando yo leí los 12 puntos de la propuesta china, quien yo pensé que no iba a estar de acuerdo era Rusia. Te explico. Sobre todo, uno de los puntos habla de el respeto por la integridad territorial de los países. Y todas estas regiones de Donetsk, Lugansk, la propia Crimea, que se han unido a Rusia, que son regiones históricamente rusas, donde la población mayoritaria es rusa, pero los ucranianos étnicos son también rusoparlantes, de una cultura rusa. Va a ser muy difícil convencer a esa gente regresar a la soberanía ucraniana. Yo pensé que eso iba, y bueno, Rusia no se ha pronunciado en contra. Realmente lo que dijo Biden demuestra una superficialidad extraordinaria que era impensable en un político de tanta experiencia. Que si que si a Rusia eso le era atractivo, entonces porque no servía, por favor. Y también creo que ese plan de China que más le podía interesar a Ucrania. La posición de Ucrania ha sido que iba a leerlo en profundidad, que aún no tenía una información concreta al respecto, pero tampoco fue una posición negativa del todo. No, a ver, cuando uno lo lee, dice, bueno, esto es en beneficio de Ucrania, y está bien. Sin embargo, voy a leer, ya han habido algunas declaraciones, pero el problema, Diana, es que, como mismo ocurre con Europa, la Ucrania de hoy, lamentablemente, se dirige en Washington. Sin embargo, es una propuesta realmente coherente, una propuesta coherente. Y en las negociaciones, cuando hay negociaciones de este tipo, todo el mundo tiene que ceder. Todo el mundo tiene que ceder.
el gran problema de Rusia con esta guerra es que la OTAN se ha ido acercando y acercando y acercando cada vez más a su frontera, y prácticamente con las bases que tienen ahora en Rumanía, en estos países muy cercanos que antes fueron miembros del Pacto de Varsovia, Rusia está prácticamente al alcance del armamento nuclear estadounidense. Entonces, si se sigue corriendo para acá es más peligroso, porque la capital, yo estuve en Moscú y oí que estaban pensando hasta en trasladar la capital de Rusia más hacia el este. Ahora bien, hablando sobre la participación de Occidente en esta guerra, como usted lo decía, recientemente en una visita de sorpresa, la titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a la capital ucraniana, Kiev, y anunció la entrega de otros 1.250 millones de dólares al país europeo. Estamos hablando de bastante dinero. ¿Qué consecuencias tiene que se mantenga el envío de armas por parte de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN? Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el dinero y la otra son las armas. El dinero, fíjate, esta es la secretaria del Tesoro del gobierno de Biden. Ella va allí y tal y como lo veo, está tratando de ver cómo limpia, porque mucho del dinero que se ha enviado ha cogido otros caminos. Y esto está siendo cuestionado desde el Congreso de los Estados Unidos. Los congresistas estaban pidiendo hasta una auditoría del destino final del dinero. Los congresistas están pidiendo una auditoría porque se está enviando muchísimo dinero hacia Ucrania que después no hay control sobre él. Y se está diciendo que la élite ucraniana, no olvidar que antes de esto, para los europeos, Ucrania era el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo. De buenas a primeras, ya Ucrania no es corrupto. Y en esta situación extraordinaria, muchos de los miembros de la élite, de esta élite corrupta ucraniana, están sacando dinero y lo están depositando en paraísos fiscales y están haciendo inversiones, asegurándose el futuro, pudiera decirse. El armamento es otra cosa. También yo estaba mirando, por ejemplo, los tanques. Ya no son tantos tanques como se pensó inicialmente, pero además ese tipo de tanques, sobre todo los Abrams, necesita una preparación muy específica. Tú no puedes montar ahí cualquier tanquista, porque son tanques muy sofisticados, con una electrónica muy moderna, y operarlos lleva su preparación. Lo mismo ocurre con la aviación. Ucrania no está en condiciones de asimilar aviones de combate de los Estados Unidos. Porque incluso los mejores pilotos ucranianos que vuelan MiG-29, Su-30, necesitan una preparación muy especial para asimilar esta nueva tecnología. Entonces, sencillamente están calentando muchas veces. Yo pienso que es más la propaganda que el envío real de las armas. Que el hecho en sí. Pero además el armamento, se está diciendo que mucho del armamento que están enviando es armamento obsoleto, armamento con problemas, con dificultades, porque también a Occidente, Estados Unidos, no le conviene, por ejemplo, que armamento muy sofisticado, muy moderno de ellos, lo que más secreto, caiga en manos de Rusia, como ya han caído algunas cosas que las están copiando. Las están analizando y estudiando, no solo para producirlas, sino para saber cuáles son sus puntos vulnerables. Yo leía que ya están diciendo que el depósito de proyectiles de los tanques Leopard es un punto muy endeble de ese tipo de tanques. Están dándole indicaciones de disparar ahí. Profesor, evidentemente el tema da para muchísimo más y hacer un balance de la guerra en tan poco tiempo es todo un desafío. Pero yo le agradezco muchísimo todo este tiempo de análisis con nosotros aquí en el programa y espero contar con usted también en próximas emisiones. Ok, muchas gracias, siempre estaré dispuesto y lo que más deseo es que para la próxima, si hubiese una próxima emisión, estemos hablando de un plan de paz y estamos hablando de que se acabó la guerra entre rusos y ucranianos en intereses que no tienen nada que ver ni con Rusia ni con Ucrania. Eso es lo que más yo deseo como persona. Ojalá en próximas emisiones estemos hablando acerca de una verdadera negociación para esta guerra. Le agradezco muchísimo, profesor. Ya estamos en los minutos finales. Usted no se aparte de la pantalla. Se ha impedido un intento del régimen de Kiev de realizar un ataque masivo con drones contra las instalaciones de la península de Crimea.
6 drones de ataque ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea. Otros 4 vehículos aéreos no tripulados fueron puestos fuera de combate por medios electrónicos. No hubo víctimas ni destrucción en el terreno. 那么首先呢，我也想先向大家介绍一下相关的情况。习近平主席提出的4个应该、4个共同和3点思考，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。在乌克兰危机全面升级1周年之际，中方制定并发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，全面系统地阐释中方的有关基本立场主张。文件涵盖尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等12个方面。Varios ingredientes han llevado a este punto de lo que tenemos hoy. El no cumplimiento de los acuerdos de Minsk, la persecución masiva en el Donbass y el hecho de que las garantías de seguridad planteadas por el Kremlin fueran descartadas por la Casa Blanca. Todavía no se avisora un final a la vista y para que esto se concrete, llegar a la mesa de negociaciones es indispensable. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.